oraindik heltzen. Normala da. Batzar batera edo... Udaletxera berriz, bai. Ez dakit hau. Bai? Egunon? Egunon guztioi? Egunon eta ongi etorriak. Egun berezia da gaur emakunderentzat, oso pozik gaude, areto hau hain beteta ikusteagatik. Egun berezia da, emakumeen elkarteak oso garrantzitsuak direlako guretzat. Betetzen duzuen funtzioa, funtsezkoa baita berdintasuna lortzeko bidean. Elkarlana tresna eraginkorra dela ikusi dugu emakumeen ahalduntzea lortzeko. Sarean lan egitea, elkartzea, zuon kezkak, proiektuak elkar banatzea, prestakuntzarako eta hausnarketarako tartea izatea, guzti hori elkarteen bitartez egin duzue. Berdintasunerako bidean, baliabide oso garrantzitsua da emakumeak euren interes inguruan elkartzea, elkarteak sortzea, euren aldarrikapenak osenago entzuteko aukera ematen duelako, presentzia handiagoa izateko gizartean eta ondorioz indar eta eragin handiagoa. Gaur protagonistak zarete. Baina egiten duzuen lanaren bitartez urte guztian zehar protagonista izatea da helburu. Eta gaur horretarako alduntzeaz jardungo dugu. Izan ere, alduntzea da giltzetako bat emakumeen ahotsa eta emakumeen erabakiak gizarte honetak entzunak eta errespetatuak izan daitezen. Ondo ezagutzen duzuen, eta zuon ekarpenak jaso zituen 6. berdintasun planean ere hala jasotzen da, emakumeen alduntzea planaren 4 ardatzetako bat izanik. Gracias, en primer lugar, por estar aquí y responder a la invitación de Emakunde de forma masiva y con tanta disposición. Eskerrik asko bihotzez. Desde Emakunde llevamos años trabajando con el movimiento asociativo desde diferentes ámbitos, la comisión consultiva, la convocatoria de subvenciones, el foro para la igualdad, el trabajo con el tejido social y con las mujeres y el trabajo a favor de su empoderamiento es una prioridad para el Gobierno vasco y para Emakunde. Y está reflejado, como bien sabéis y comentaba en euskera, en el 6º plan que se elaboró con vuestra participación y aportaciones. La jornada de hoy tiene el objetivo, en primer lugar, de convertirse en un punto de encuentro y de intercambio, de conocimiento entre las asociaciones de mujeres de Euskadi. Hoy queremos construir aquí una especie de habitación propia, como la llamó Virginia Woolf, un espacio propio desde el que pensar cómo seguir dando pasos hacia el empoderamiento. El empoderamiento personal, el colectivo y el social, que constituyen piezas clave en la construcción de la igualdad y de una sociedad no solo más justa y democrática, sino más desarrollada y más habitable. Y antes de comentar algún detalle
sobre cómo se va a desarrollar la jornada, me gustaría dar la palabra a Eneko Goya, al alcalde de Donostia, que nos ha querido acompañar en el día de hoy y en la presentación de esta jornada. Eskerrik asko, Eneko, gaur hemen egoteagatik eta zurea da hitza. Eskerrik asko, Izaskun da egunon, ongi etorriak guztiak Donostiara eta Donostiako kursal areto honetara. Niretzat ere benetan atsegina da gaur zuek hemen izatea, eta atsegina da gainera niri zuen jardunaldi hauen hasieran hitz egiteko aukera ematea. Hemen zaudeten guztiak, bai erakunde emakunde berak eta baita ere elkarte guztiek, argi adierazten dezute berdintasunaren bide luze horretan egindako lana asko izan dela, baina egin beharreko lana ere oraindik asko dela. Asko gelditzen zaigu da benetazko berdintasunaren bidean helburura iristeko. Porque creo que es, y estoy convencido, uno de los principales retos que como sociedad tenemos en este momento, el de avanzar hacia una igualdad real. Hacerlo además por una doble convicción. Por una parte porque es de justicia, es una cuestión de derechos, pero también porque es una cuestión de inteligencia desde el punto de vista de una sociedad que no puede ni debe permitirse el lujo de prescindir de una de sus mitades. Yo recuerdo siempre esa idea que el lehendakari Ibarretxe lanzaba cuando hablaba de igualdad y ponía ese ejemplo, ¿no?, el de un cuerpo que solamente utiliza una de sus mitades. Yo creo que esa es una situación que, desde luego, como digo, desde el punto de vista de lo que son los derechos, pero también desde el punto de vista de lo que son las oportunidades que representa como sociedad, no nos podríamos perdonar que sucediera. Baina diodan bezala, oraindik bide luzea daukagu danon artean helburu hori lortzeko, eta nik adibide xume pare bat jarriko nizkizueke. Atzo bertan onartu genuen Donostiako udaletxean 2016-rako ekonomia suspertzeko plangintza. Eta bertan egiten dugun diagnosian eta baita ere jartzen ditugun neurrietan bistan gelditzen da krisiak ez diela berdin eragin hirian dauzkagun kolektibo guztiei, modu nabarmenagoan eragin diela emakumezkoei, eta ezinbestekoa dela beraz diskriminazio positiboko neurriak hartzea horrelako plangintza batetan egoera hori gainditzen saiatzeko. Eta horrelakoak ditugun bitartean bistan geldituko da bide luzea daukagu da aurretik. Como también queda en evidencia que todavía tenemos un largo camino por recorrer hacia una igualdad efectiva, el que les hable hoy desde esta posición sea yo, porque esta ciudad nunca ha conocido una mujer alcalde, salvo una que tuvimos honoraria, que era la reina María Cristina. Son, creo que, imágenes que todavía nos dejan muy en evidencia que nos queda un largo camino para recorrer. Badakizute aurtengoan gainera urte berezia dela gure hiriarentzat. 2016an Europako kultura hiriburu gara, eta gure dedoak dioen bezala bizikidetza dugu helburu nagusi. Cultura para convivir es el lema principal de esta capitalidad europea que celebramos a lo largo de este año 2016. Y quiero hacer una segunda reflexión también en el marco de esta capitalidad que trata de propiciar lo que es la convivencia entre diferentes, ante las nuevas realidades que estamos conociendo y que van a venir a compartir sus vidas con nosotros y con nosotras. Creo que, aunque sea por mi parte tal vez un exceso, voy a pedir un doble esfuerzo a todas las asociaciones agentes que trabajáis en pos de la igualdad, y es precisamente el de que en este largo camino en el que se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer, también incorporemos la igualdad ante esas nuevas realidades que conocemos y que vienen a integrarse entre nosotros. Creo que tenemos un reto doblemente importante y doblemente exigente, el de conseguir
que esa igualdad efectiva se produzca también con esas nuevas realidades que van a estar presentes en una Europa que cada vez es más diversa, que cada vez es más plural y que es más diferente. Uste dut aurrean daukagun erronka ez dala makala, baina seguro nago horretan edo hori lortzearen alde lan egiten dezuten erakunde, elkarte, agente eta pertsona guztiekin posible izango dela. Eskerrik asko danoi eta zorionak gaurkoan gainera egindako lanagatik merezitako errekonozimentua jasoko dezuten elkarteei. Eskerrik asko, Eneko, eta orain jardunaldia hasteko Marcela Lagarderen hitzaldia izango dugu. Como sabéis, tenemos hoy entre nosotras a una maestra del empoderamiento, como es Marcela Lagarde, que hablará en unos minutos. Gracias, Marcela, por estar hoy con nosotras y por compartir tu conocimiento, tu saber y tu experiencia. Es siempre un lujo poder contar contigo. Y quiero agradecer también la participación de Sara Ibarrola, que nos presentará un interesante estudio sobre la contribución del movimiento asociativo al empoderamiento personal. A Marcela y a Sara les van a presentar, respectivamente, Tamara Clavería Jiménez, que es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi, AMUGE, y Belén Valerdi Bengoa, secretaria de la Asociación Sociocultural de Mujeres Quimet de Ordizia. A ellas también quiero agradecerles hoy su participación y su contribución al cambio social con su trabajo diario en las asociaciones. Eskerrik asko, gaurko gonbidapena onartzeagatik. Tras el café, como sabéis, tendré el honor de compartir la mesa redonda con Rosa Valerdi, con Manoli Cubero, con Juan Aranguren, Yone González y Yolanda Barona, representantes también de asociaciones de mujeres, a las que presentaré después con más detalle en una mesa en la que queremos poner de manifiesto y en valor los procesos de empoderamiento en sus distintos niveles a través de las experiencias y testimonios concretos de estas mujeres. Eta eskerrik asko, besterik ez, benetan denoi etortzeagatik, eta esker bereziak antolakuntza lanetan ibili diren emakundeko kide guztiei, zeren eta ulertuko duzue, ez dela erraza horrelako jardunaldi bat antolatzea, berez esker, mila esker eurei, eta besterik ez, gaurko jardunaldia benetan oparoa izatea espero dut. Mila esker. Latxodibes, egunon, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a Emakunde el poder darme esta oportunidad de presentar a Marcela Lagarde, porque es un sueño, un honor poder presentarte, ¿no? Sabemos que no necesitas presentación porque eres un icono del feminismo. Para muchas mujeres, incluidas las mujeres gitanas como yo, Marcela, representas esa maestra, esa teórica que con sus textos y palabras integras la diversidad, la complejidad y la integridad, haciéndonos sentir a todas incluidas y reconocidas en tus palabras y textos. Perdonad que estoy un poquito nerviosa, ¿eh? De su extensísimo currículum he seleccionado lo que para mí es más significativo.
Marcela nació en la Ciudad de México en 1948. Es etnóloga, maestra y doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora durante 36 años y fundadora de varios espacios académicos y universitarios de investigación y docencia feminista. En la actualidad es profesora de los diplomados en estudios feministas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en México y en Guatemala. Es profesora invitada de diversas universidades, gobiernos y organizaciones de mujeres feministas. Es presidenta de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. Es coordinadora del proyecto de violencia contra las mujeres y política de gobiernos en la construcción de los derechos humanos de las mujeres, auspiciada por UNIFEM y luego ONU Mujeres. Dirigió la primera investigación diagnosticada sobre violencias feminicida en la República Mexicana, en México 2006. Es escritora y autora en más de 100 artículos y diferentes libros relacionados con los diferentes feminismos. En 2015, este es un dato importante, se ha constituido la Cátedra Internacional Itinerante Marcela Lagarde y de los Ríos por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas. Y aún con todo esto, a esta grandísima mujer le queda tiempo para ser feminista, madre, abuela, amiga de sus amigas, enamorada de su país, de su Ciudad de México, donde participan numerosas y diversas organizaciones civiles de los derechos humanos y feministas. Es una convencida defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Es maestra de muchas mujeres en su país, en América Latina y en España. Ha permitido que muchas mujeres aprendan no solo con sus libros, sino con las múltiples formaciones relacionadas de feministas. Es amante de la música, el cine y la lectura. Le gusta la conversación y la buena comida. Es como ella dice de sí misma, es una feminista gourmet. ¡Ole, ole! No quiero extenderme más, os dejo con la ponencia de Marcela, el empoderamiento de las mujeres, claves para la igualdad, que tendrá una duración de 45 minutos y una vez finalizada daremos paso a la ronda de preguntas. Naiz tuke, eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias. Con amor, de verdad. Gracias. Bueno, la verdad, con esa cariñosísima invitación a escuchar mis palabras, voy a ver qué tal nos va. Efectivamente, me he dedicado muchos años a investigar el empoderamiento de las mujeres, porque también me he dedicado todo el tiempo a investigar la opresión de las mujeres. O sea, que no ha sido una cosa separada de la otra. Y eso es importante saberlo porque muchas veces no se hace eso. No se hace eso. Se trabaja el empoderamiento, entre comillas, separado de las condiciones específicas, particulares de cada mujer, de los grupos de mujeres, de sus comunidades, de su cultura, de su identidad propia y de todo lo que ahí acontece como contradictorio para las mujeres, para los hombres y desde luego que se concentra también en periodos de la vida. No es lo mismo vivir alguna opresión, por ejemplo, la de género, cuando se es niña, que cuando se es adulta. Me parece que tenemos que visibilizar esas diferencias a las que te referías y transformarlas en condiciones humanas que sustenten los derechos humanos de las mujeres y las niñas, por ejemplo. Y me parece que ese es el enfoque. Yo ya no sé cuántos años y no sé dónde está Neus para que me lo recuerde, pero hace años
muchos, yo era la única que hablaba de empoderamiento por estas tierras y sonaba rarísimo. Y la gente decía, pero qué palabra, pero ¿por qué dices así? Y mejor, incluso me recomendaban que usara otras palabras ligadas al poder. Pero la mera verdad, el concepto empoderamiento es una categoría teórica de una teoría del conocimiento enmarcada en la perspectiva de género feminista. Todo eso. O sea, no es cualquier cosa relativa al poder. Y no se trata de que las mujeres tengamos o desarrollemos poderes nefastos. No se trata de eso. No se trata de que nos volvamos poderosas arpías, terribles mujeres. No. No se trata de que seamos déspotas, autoritarias. No se trata de eso. Precisamente se trata de eliminar en el espectro social, en el espacio de las relaciones sociales, en la cultura, esas condiciones políticas de dominación que, desde luego, las mujeres podemos tener. Porque fíjense ustedes, podemos ser oprimidas en algunos aspectos de la condición sexual de género, al mismo tiempo que podemos ser poderosas dentro del sistema de dominación. Y ustedes seguramente conocen mujeres poderosas que ejercen relaciones, mecanismos, espectros de un poder lesivo a las personas y a su desarrollo autónomo como personas del siglo XXI, por ejemplo. Y entonces la misma o las mismas mujeres que en una parte de su condición de vida son oprimidas, al mismo tiempo pueden ser opresoras. Entonces, el concepto de empoderamiento y la idea del empoderamiento es transformar la condición política de las mujeres. Política no en el sentido de los partidos políticos, sino en el sentido de las relaciones de poder en que estamos inmersas toda la vida. Las voy a enunciar porque siempre tenemos que entrarle a eso. No solo a la condición de género, pero empezando por la condición de género. Pero luego está la condición de edad. Mencioné hace un momento el tema de las niñas, pero puedo mencionar el tema de las jóvenes adultas y de las más maduras y de las en edad de merecer y de las más mayores y de las mujeres viejas y de las ancianas, porque ahora vivimos toda esa cantidad de grupos etarios, somos contemporáneas, desde mujeres bebés hasta mujeres ancianas. Entonces, tenemos que entrarle a la edad, a la condición de edad, a la condición generacional de las mujeres. No es lo mismo pertenecer, por ejemplo, a las generaciones, como aquí dicen, de la transición, o lo puedo poner en mi país, pertenecer a las generaciones que todavía quedan algunas ancianas vivas en México de la Revolución Mexicana, que fue hace un siglo, y hay unas cuantas viejititas que todavía están vivas. Bueno, esas condiciones generacionales marcan la vida de las personas. ¿Qué conflictos han debido enfrentar? ¿Qué crisis sociales, económicas, políticas? Porque ya lo sabemos, cuando vamos estudiando la historia, siempre hay crisis, siempre. La historia es una historia en crisis y que a partir de las crisis y las contradicciones que envuelve, se va transformando. Y a las personas nos toca vivir eso.
y ser creativas para poder sobrevivir. Ha habido crisis tan brutales que millones no han sobrevivido, como la crisis terrible del nazismo, que envolvió al mundo en una tragedia de la que todavía no salimos, aunque no seamos muy conscientes de ello, pero gran cantidad de grupos, de pueblos tienen una historia trágica ligada a ese pasado terrible, no solo de discriminación, sino de exterminio. Fíjense, todo eso está ahí. Y eso es lo que tenemos que enfrentar cuando impulsamos el empoderamiento. O sea, eliminar formas de dominación perversa y al mismo tiempo impulsar formas de poderes que yo llamo, para diferenciarlos, poderes vitales. O sea, esos poderes que son necesarios a las sociedades, a los grupos, a las comunidades, a las personas para vivir. Poderes que en muchos casos, como lo vamos a ver, son derechos que se constituyen en poderes. No se trata de dominar a nadie, sino de tener capacidades, habilidades, recursos para lograr un desarrollo integral, positivo, un proyecto de vida para tener no solo presente, sino también pasado y futuro. El empoderamiento en la actualidad, por lo menos para mí y para otras personas, se da en condiciones complejas para las mujeres de todas las edades, de todos los grupos étnicos, de todos los grupos nacionales, de todas las clases sociales, grupos socioeconómicos dentro de las clases, grupos de élite dentro de las clases sociales, grupos excluidos o periféricos o marginales en las clases sociales, y tenemos que considerar eso para su empoderamiento. No lo podemos hacer en abstracto. También tenemos que considerar cuál es el ejercicio de derechos real que tienen mujeres y hombres de grupos diversos en la sociedad en la que vivimos. En mi país yo vengo de México, lo dijiste. Yo nací en ese país que colinda con Estados Unidos, como una gran frontera gigantesca en la que se ha construido un inmenso muro gigantesco de acero, de metal rudísimo, para que las personas migrantes no pasen a Estados Unidos. Eso para empezar. Entonces, si yo hago una propuesta de empoderamiento en México, tengo que tomar en cuenta esas cosas. En mi país también lo saben porque, luego por acá se enteran de lo que voy haciendo y lo hago con ustedes también. He trabajado mucho y seguiré haciéndolo siempre por erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas, todas. Y de todas maneras, la violencia continúa. El feminicidio, que finalmente también logramos ponerle palabras y logramos explicar de dónde viene, cómo se genera, ya sabemos todo eso, de todas maneras continúa. La violencia política contra mujeres en mi país está presente. Violencia política que llega al feminicidio político. Y quiero decir que en esta ocasión quiero pensar con mucho cariño en una compañera, en una colega, Gisela Mota, una joven alcaldesa
de una comunidad, de una ciudad, ciudad Temisco se llama, en el estado de Morelos, en México, muy cerca de la capital de la República. Esta colega Gisela era, como dicen sus biografías, era una luchadora social. Ustedes comprenderán ese concepto porque estoy segura que aquí hay muchas luchadoras sociales. De base, una mujer muy comprometida, militante de la izquierda, pero con un gran reconocimiento social, a tal grado que en las elecciones por su ayuntamiento ella ganó, y ganó con muchos votos a quienes le siguieron, ¿no? Bueno, pues esa mujer festejó su triunfo y al siguiente día fue terriblemente asesinada en su casa. Llegaron los sicarios, despertaron a sus padres preguntando quién era ella para matarla a ella. Y bueno, aterraron a toda la gente que estaba durmiendo en esa casa. Y bueno, finalmente, fíjense qué tragedia, sus propios familiares tuvieron que decir quién era ella. Eso es tan duro, tan terrible como el crimen brutal del que ella fue objeto. La asesinaron ahí y bueno, después ha continuado una gran movilización social y política de empoderamiento de la causa. Aquí ya estoy en el nivel de causas que se empoderan para poder enfrentar la opresión. En este caso, la violencia política. Fue un feminicidio político. Y bueno, esa es una situación extrema en la que se trabaja. Y lo mencioné un poco para que me conozcan. Yo hablo desde ahí. O sea, yo no hablo desde una situación en que las mujeres en mi país estemos con plenos derechos, con una ciudadanía compleja, integral, o con procesos de igualdad entre mujeres y hombres homogéneos a nivel nacional, que todas vayamos avanzando al mismo ritmo. No es así. En mi país, pero ahora voy a ir a cualquier otro país, hay una desigualdades diferenciadas y el empoderamiento tiene que centrarse en esas desigualdades diferenciadas, ser capaz de reconocerlas, incluso, como lo veremos con la investigación de Sara, incluso medirlas. Tenemos que ser capaces de aprehender esas condiciones políticas, sociales, comunitarias, colectivas, algunas, para poder decir el proceso de empoderamiento aquí tiene que ir por aquí y tiene que ir por allá. No es empoderarse, no es adquirir poderes de dominación. Entonces va la clave, una primera clave. Una primera clave es identificar qué poderes requerimos para poder lograr un desarrollo humano sustentable y para poder vivir en una democracia que considere la igualdad entre mujeres y hombres como su columna vertebral. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Para que quede claro que el empoderamiento en ese, como lo mencioné, es una categoría del desarrollo, pero no de cualquier tipo del desarrollo, sino del desarrollo humano sustentable, que es el paradigma más igualitario que hay en el mundo contemporáneo, que implica un desarrollo económico solidario, que implica una redistribución de la riqueza entre territorios, comunidades,
países. Y, desde luego, ¿qué implica una democracia basada en la igualdad entre mujeres y hombres? Ese es un primer criterio, es la igualdad de género, pero están las otras igualdades que debemos construir al mismo tiempo. Por ejemplo, reconociendo la diversidad no como un lastre, no como el soporte de la desigualdad, sino como una condición positiva. La condición de diversidad histórica de pueblos que integran naciones, por ejemplo, es importante. En México, un poco para contarles de allá, porque de acá yo no sé nada, pero de allá sí sé. En México hay 56 grupos étnicos reconocidos por sus idiomas de origen prehispánico. Si hubiésemos tomado otros criterios, tal vez diríamos 65. O sea, hay grupos que pertenecen a otros grupos y que tienen historias complejas, ¿no? Pero por lo menos hay 56 grupos de origen prehispánico que son activos, que tienen idiomas activos. Desde luego, todos son 56 idiomas discriminados, fíjense lo que les digo, porque no son considerados lenguas oficiales del Estado mexicano. Entonces, quienes trabajamos el empoderamiento y el empoderamiento de mujeres, de pueblos, trabajamos la igualdad en esta condición histórica de tener origen diferente, de tener especificidades entre nosotros. Bueno, eso es parte del empoderamiento, y parte también del empoderamiento en esta línea es que las personas, nosotras las mujeres, en los procesos de empoderamiento como el que ustedes han vivido y están viviendo, y nosotras y otras millones de mujeres en el mundo, afortunadamente, tengamos conciencia política y hagamos un quiebre. O sea, que trabajemos como primer punto del empoderamiento una conciencia alternativa, distinta, positiva, que es en primer lugar, una conciencia crítica del orden en el que vivimos, crítica de la desigualdad, para que podamos cada una ir haciendo un proceso de internalización del empoderamiento y podamos efectivamente caminar hacia una condición de género transformada radicalmente en sus asuntos, en sus pilares más importantes. Decimos en la teoría del empoderamiento que es muy importante hacer esa crítica del androcentrismo. Crítica del androcentrismo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Porque nos gusta, somos del feminismo gourmet, entonces se ha de comer con algo, ¿no? La crítica del androcentrismo es muy sencilla, vine a contárselas. Y es ser capaces de mirar que vivimos en un mundo en que hay una dominación masculina, en serio. No es un cuento, no es una exageración de unas resentidas, no es eso. Es una condición social, económica, política. Podemos encontrar cómo hay esa dominación masculina en todos los ámbitos de la vida social, en la cultura, en la política. Nos lo comentaba nuestro colega cuando dijo con realismo absoluto que nos falta mucho, les falta mucho a ustedes, por avanzar, como por ejemplo para que haya
digamos, dirigentes políticas, gobernantes de alto nivel, que sean mujeres. No estamos ahí todavía. Bueno, darnos cuenta de eso y darnos cuenta de que eso nos afecta a cada una en nuestra vida personal es la conciencia clave del empoderamiento. Sin eso no nos empoderamos nunca. Identificar todo el androcentrismo ahí donde vayamos. Claro, cuando una se pone las gafas de género, como diría mi maestra Graciela Hierro, la gran decana, filósofa mexicana, ella decía, te pones las gafas de género y ya nunca vuelves a ver el mundo de la misma manera. Y luego ya siempre te hacen falta tus gafas de género. Bueno, si te las pones, cuidado con ir a la comida del domingo en familia. Cuidado. Se nos vuelve un territorio muy resbaladizo porque estamos erizadas. La conciencia produce una irritación con el mundo, enojo, un enojo enorme. ¿Por qué? ¿Cuántas veces cada una nos hemos preguntado por qué nos pasa esto a las mujeres? ¿O por qué me pasa a mí? Y en ese por qué no nos tenemos que quedar en silencio y sin respuesta. Es al revés. En el empoderamiento, aunque nos enojemos, aunque nos dé dolor, aunque digamos no, bueno, vamos reconociendo los porqués. Hay uno que todas sabemos, ¿no? Cuando una pasa de darse cuenta de que no solo me pasa a mí, qué bonito es. Digo, qué pena que a otra le pasen cosas parecidas, ¿no? Pero da una tranquilidad saber que no estoy loca, que no se me ocurren estas cosas nada más a mí, o que no vivo en un pozo terrible, no, sino que esto es lo que se vive en este país o en el otro, ¿no? Eso, irlo identificando es fundamental. Pero luego lo que sigue, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para eliminar eso de mi vida? Entonces algunas, bueno, hacen muchos ejercicios, se van al gimnasio, caminan, no va por ahí. No tienen que correr kilómetros, no tienen que hacer bicicleta, no va por ahí. Va por aprender a descolocarnos de la situación opresiva, quitándonos. Millones de mujeres, por ejemplo, en casos extremos, han salvado la vida quitándose de una escena violenta. Y miles no se han quitado de la escena violenta y han sucumbido. No porque no quisieran quitarse, sino porque fueron impedidas de quitarse en ese extremo. La conciencia de género nos lleva a otra cosa, así como nos damos cuenta de que nos pasan cosas parecidas, ¿no? Y que ya no tenemos que remarcar tanto que no, a mí no me pasa lo que a ti porque yo soy muy diferente. A ti te pasa pues porque naciste en otro país. O a mí me pasa pues porque yo me equivoqué. El yo me equivoqué es la respuesta de millones de mujeres. Yo tengo la culpa, palabra que hay que erradicar del mundo de las mujeres. ¿Por qué solo de las mujeres? Bueno, no dije yo que solo de las mujeres. Digo que hay que erradicarlo del mundo de las mujeres porque la culpa es una construcción política que se materializa específicamente de género para controlar a las mujeres. La culpa permite al sistema que las mujeres
nos limitemos en nuestra actuación, nos impidamos nosotras mismas hacer cosas que luego son divertidas, ¿no? Luego ya cuando descubres que qué buena onda, entonces, bueno, pero tienes que pasar el tema de la culpa y desmontarlo. Lo que se hace es desmontarlo. El camino de la conciencia de género en el empoderamiento implica siempre desaprender, siempre. Tenemos que desaprender lo que habíamos aprendido, que si haces esto te va a pasar aquello, que si esto, el otro, que ya lo interiorizaste. Entonces tenemos que reconocer hasta qué punto estamos sometidas por la culpa o por el miedo, que es otro mecanismo de dominación sobre las mujeres, el miedo extremo a perder la vida de forma violenta, pero entre ese y otros hay muchísimos miedos. El miedo a no desarrollarte como se espera, el miedo a no satisfacer a tu familia, el miedo a que en tu partido ya no te consideren si te portas muy alebrestada, los miedos múltiples que las mujeres vivimos y experimentamos porque así fuimos educadas y así se construyó nuestra subjetividad. Culpa, miedo, envidia, en vez de tener algo, envidiarlo. Y por eso algunos hasta se hicieron famosos hablando de la envidia del falo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Esa envidia, bueno, no está lejos de la realidad para muchas mujeres, ¿no? Como no podemos tener ciertos poderes jerárquicos, privilegios, supremacismos, entonces los envidiamos y podemos quedarnos paralizadas durante siglos las mujeres envidiando los poderes que no podemos tener. En cambio, si hacemos conciencia crítica de eso, entonces decimos, vamos a ver qué habrá que hacer para poder tener una licencia de conducir. Millones de mujeres en el mundo han sobrepasado el miedo a la autonomía del automóvil. El empoderamiento es un camino de autos, porque auto quiere decir yo. Es un camino de afirmación del yo. Es un camino de afirmación de la identidad específica de cada mujer que se dispone a transformarse sin destruirse. Fíjense, sin destruirse. Me transformo creativamente y para no destruirme, ojalá lo haga, tengo que tener grupos de referencia, lecturas, películas, amigas, colegas que hayan transitado por ese camino en las cuales pueda yo verme, a las cuales pueda yo admirar. Y las yoes también necesitamos a quienes compartir aquello que hemos aprendido, porque de eso se trata, de pasarnos los descubrimientos de género, de que no se queden en el closet, de que no nos avergoncemos de ellos, al contrario. Y también decir, me encanta lo de millones de mujeres, durante el siglo XX y el siglo XXI hemos compartido con otras mujeres nuestra experiencia como mujeres y la hemos analizado desde una perspectiva de género, transformadora, radical. Y ahí hemos podido analizar con estas otras sabias mujeres qué nos ha pasado. Hace poquito revisaba yo una
investigación de una gran antropóloga chicana, México-americana, ¿no? que vive en Texas, que se llama Gloria López y dirige el proyecto de la Universidad de Texas sobre género, feminismo, y lo revisaba y ella nos cuenta allí, su tema es el incesto, un tema tabú, es un tema tabú en el patriarcado, y ya asocié en dónde, en el patriarcado, es un orden político, social, económico, tal. En ese tipo de sociedades está prohibido, es de mal gusto, puede ser castigado hablar en primera persona del incesto. Y bueno, cuando nos vamos reuniendo las mujeres, cuando hablamos de nuestras cosas, salen estas cosas en espacios de confianza entre mujeres. Hay que crear esos espacios de confianza como reductos de empoderamiento para poder superar los daños que nos ha ocasionado la dominación masculina y patriarcal. Bueno, y entonces Gloria nos cuenta cómo las mujeres van hablando de haber sido sometidas a incesto. Cuando yo escribí Los cautiverios de las mujeres, encontré incestos, que relato en ese libro, incestos, digamos, de una vez, pero incestos de periodos de la vida continuados, durante años. Primero con niñas, pero cuando las niñas crecen, con las adolescentes y luego las jóvenes y luego incluso las mujeres mayores sometidas a incesto. Tenemos que hablar de esas cosas, tenemos que decirlas. En países de América Latina, el incesto es una práctica cotidiana y común en comunidades rurales, precarizadas, excluidas, marginadas, sin educación, sin espacios civiles de integración progresista, y entonces se producen estas cosas y se mantienen en los espacios, se dice en antropología, más atrasados desde el punto de vista del cambio social moderno. Bueno, pero cuando esas mujeres tienen un espacio para hablar y logran hablar, y logran decir, o logran escribir, o logran bordar sus dolores, sus anhelos, se están empoderando. O sea, el empoderamiento pasa por mirar de frente esos miedos y esos tabús y comprender que una no tiene la culpa. Fíjense todo lo que hay que bordar, culpa, miedo, todo eso. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Me quedan 5 minutos, ya nada más les voy a decir goodbye, para el empoderamiento. Me fijé mucho en esta parte, en decir detalladamente de qué va el empoderamiento. Y luego lo podemos aplicar a cualquier otro tipo de problemas de exclusión, de marginación, y entonces decir otra clave importante del empoderamiento. Nadie empodera a nadie. ¿Quieren que se los cuente otra vez? La declinación, para quienes les gusta bordar, pueden bordar así, en punto de filigrana, yo me empodero, tú te empoderas. Digámoslo juntas, ella se empodera, nosotras nos empoderamos, vosotras os empoderáis, ellas se empoderan. Qué lujo, ¿no? Qué lujo. No podemos
No podemos vivir por la otra la experiencia. El empoderamiento es práctico, concreto y al mismo tiempo es íntimo, interior, subjetivo, psicológico. Y tenemos que transformar muchas cosas. Crear, por ejemplo, pasar del amor perpetuo a los otros, a los demás, pasar de eso primero al amor propio, para luego poder, con lo que nos quede, amar a los demás. ¿Cómo ven eso? Está de lujo. No se lo digan, no se los digan. Bueno, por eso decimos que nadie puede empoderar. Yo oigo a cantidad de técnicas, colegas, compañeras en mi país, en otros países, diciendo es que tenemos que empoderar a estas mujeres. O andamos empoderando a que no. Ponemos recursos a disposición, creamos condiciones, pero el proceso de empoderamiento es de cada una y pasa por tener tarjeta de identidad. En América Latina, en los pueblos más abandonados, el proceso de empoderamiento ha pasado porque cada mujer tenga su tarjeta de identidad, su nombre registrado en el registro civil, su individualidad nombrada, para ir haciendo ese proceso de individuación, de autonomía, de autoestima y empoderamiento, y entonces ir pasando por procesos muy importantes, enriquecedores de la vida. Y luego los grupos de mujeres, pasa lo mismo. Los grupos se empoderan, no los empodera nadie. Las instituciones, ojalá, óiganlo porque nunca las oigo mencionadas en los temas de empoderamiento, las instituciones pueden empoderarse, se empoderan. Quienes las dirigen, las empoderan. Quienes les dan soporte civil, las empoderan. Pero también puede haber instituciones desempoderadas. Yo pienso que en el momento actual, con todas las crisis y todo cómo se lesiona aspectos de desarrollo de la vida social, tenemos que rescatar instituciones. Tenemos que lograr que se empoderen esas instituciones que son las que han impulsado las políticas de género y que necesitamos que se fortalezcan en este momento. Son una inversión. Invertir en ellas económicamente, con recursos, políticamente, no es un gasto absurdo. Es parte de la redistribución de la riqueza social al financiar estas instituciones gubernamentales, instituciones del Estado en su conjunto. Tenemos que lograr eso. Y nadie va a venir a empoderar a ninguna institución más que la gente que trabaja en ella, más que la gente que se vincula con esa institución. Las organizaciones civiles igual requerimos organizaciones civiles críticas, empoderadas, capaces de elaborar agendas políticas para impulsarlas con otros grupos sociales, como, y con eso acabo, no solo el empoderamiento de las mujeres, sino y también al mismo tiempo construir la igualdad entre mujeres y hombres. El lema actual de la ONU en relación con las mujeres y las niñas es por el empoderamiento de las mujeres y la igualdad entre mujeres y hombres, por la vida y la libertad de las mujeres. Muchas gracias.
Bueno, me faltó todo, pero... Es grande. Es enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Uy! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Bueno. Bueno, Gracias. Muchas gracias. No dije que los aplausos empoderan a quien aplaude y a quien recibe. Muchas gracias, muchas gracias. pero ahora toca la ronda de preguntas. La ronda de preguntas. Hagamos. Gracias. Vale. Bueno, pues vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Por favor. ¿Sí? Voy. Vale. ya. Eskerrik asko, egunon. Yo soy Jan. Hay alcen la mano. Allá, allá. Ya lo ves. Te hemos visto. Oso ondo. Muchas gracias a Emakunde, a Marcela y a Tamara. Lo habéis hecho muy bien, como siempre. Yo creo que me ha dejado un poco mal cuerpo alguna cosa que ha comentado y quería que me dejara mejor cuerpo. Vale, ha comentado en algún momento sobre el incesto que, digamos que la tasa o prevalencia, como lo podamos llamar, es muy importante entre las comunidades un poco atrasadas, para resumir rápidamente la idea, ¿no? A mí me ha dejado un poco mal cuerpo, teniendo en cuenta que, bueno, yo por mi condición de inmigrante, de negra, estando aquí, tengo muchas gafas. Tengo las gafas violetas, como ya he comentado antes, las gafas, pero las tengo también antirracistas y decoloniales. Las tengo un poco superpuestas. Entonces, centrar el tema del incesto en pueblos no tan desarrollados, a mí me genera dos problemas, ¿no? Que puede llevar aquí, en este contexto aquí, a reforzamiento del estigma sobre los pueblos que aquí se considera menos desarrollados. Aquí todavía sigue perviviendo el paradigma de civilización y barbarie. Esto es un hecho. Y otra parte, que la gente aquí piensa que eso solo pasa al otro lado y que no tengamos la suficiente cautela o atención o vigilancia a nuestras niñas y niños, pensando que aquí no pasa. Y aquí también pasa. Eskerrik asko. ¿No tenemos cautela de qué? Aquí también pasa, entonces, en los pueblos más marginales, pues a ver cómo lo ves, ¿no? Que las tenemos un poco de los pueblos más marginales y que aquí también puede pasar, eso es lo que yo no entiendo. Pero no hables querido, yo soy sorda, ayúdame. Perdón. Ajá. Jan, cariño, es que sale un poco bajito, entonces... Me ha quedado, repíteme. Sí, ella lo que yo le he entendido, porque estoy muy nerviosa, es que el incesto lo has tentado en pueblos marginales, en pueblos más desestructurados, y que no hay que olvidar que aquí también pasa. Claro que sí, tienes toda la razón. El incesto pasa en muchas condiciones sociales diferentes y no solo en pueblos marginales y excluidos. Lo que pasa es que la tasa de incesto que se ha encontrado más alta ha sido en algunos de esos pueblos. Tampoco es generalizado el tema, ¿no? En México lo puedo decir porque ha sido súper estudiado, por ejemplo, entre un pueblo maya, esa es la cultura, ese es el idioma, se llama maya, pero dentro de los mayas es un pueblo que se llama Lacandón, y en ese pueblo es en el pueblo en que en México hay reportados una tasa más alta de incesto. Y así en Honduras se ha encontrado y en otros lugares, pero no es necesario que sea solo allí, y sucede en todos los grupos sociales. Se encubre de formas diferentes, en todo caso. Se cuenta con más recursos o menos
para encubrirlo y para lograr la impunidad, que es el gravísimo problema. Bueno. Vale, ¿alguna pregunta más? Por aquí, por favor. Que hagan las preguntas y luego contestamos. Las preguntas las apunto las dos seguidas. Sí. Buenos días, gracias por la invitación. Un poco más alto. ¿Dónde? Ponte de pies, por favor. Ya. Hola. Buenos días, gracias Emacunde por la invitación. Vengo de Navarra, en representación de Confin, y realmente me parece muy interesante hablar de un tema que a mí en lo particular me preocupa porque estamos hablando de empoderamiento y estamos hablando de las pocas mujeres que tenemos capacidad o que hemos alcanzado cuotas de poder en instituciones, en dirección de países o ciudades. Pero también es cierto que las mujeres que han alcanzado estas posiciones siguen repitiendo los roles masculinos. O sea, no actúan desde el empoderamiento del que estamos hablando, de la igualdad, de el buscar la igualdad entre los hombres y las mujeres, sino que como que repetimos el mismo rol masculino y mantenemos las desigualdades es como que hemos llegado a esta posición y mi aliado natural es el androcentrismo. Y yo soy un hombre más dentro de esto. Y cuando hablabas de las instituciones que se empoderan, sería interesante poner en el centro cuál es el objetivo, cuál es la misión, cuál es la función de cada una de esas instituciones y que no vayan a ser parte o un brazo de un partido político, de una ideología en concreto. Creo que es muy importante que pudiéramos mantener cuando hablamos del empoderamiento personal e institucional, siempre hablamos del colectivo también, o sea, que tiene que ir dirigido al colectivo. Y me gustaría oír un poco más sobre esto. Gracias. Bueno, no puedo desarrollar todititos los temas que introduje y me faltaron muchísimos. Puse ejemplos de qué cosas tenemos que tocar para quitar de la cabeza la idea de que empoderarse es lo mismo que promueven, los panfletos de enciende tu vida. No es eso. Entonces traté de decir que sí es. No necesariamente se reproducen patrones de comportamiento, no necesariamente todas las mujeres que ocupan cargos reproducen eso. Hay unas que sí y hay unas que son profundamente machistas y misóginas y no están dispuestas a cambiar. Eso tenemos que someterlo a crítica. Planteé el método y entonces tenemos que desmontar el machismo y la misoginia en la cultura política. Es complicadísimo, pero hay que hacerlo y muchas mujeres que vamos ahí no solamente vamos a hacer una, dos o tres cosas, sino además a desmontar en las prácticas políticas o en las normas políticas o en las formas de hacer las cosas, esa dominación patriarcal de clase y de grupo que se expresa en muchas instituciones. Es interesante, vean, sigan ustedes a mujeres políticas, no las dejen solas, no las abandonen. Hemos trabajado durante 3 siglos en Occidente, las mujeres por ocupar espacios para hacer política, para gobernar, para cambiar las cosas, y muchas veces sucede que las mujeres que han hecho eso pasan a ocupar algún puesto o algún cargo y entonces las mujeres del movimiento, por ejemplo, las desconocen o ya no las apoyan. Se desarrolla una cultura hipercrítica de su posición institucional. Yo no digo que no seamos críticas y realistas,
Pero ahí hay todo un tema que trabajar, cuál es la relación de las organizaciones civiles con los partidos políticos, cuál es el desarrollo de los partidos políticos en torno a la igualdad, qué partidos políticos asumen la igualdad como parte de su estructura, como parte de su agenda política, qué partidos políticos han propuesto y han logrado avances en torno al empoderamiento de las mujeres y en torno a la igualdad. En fin, me parece que en el campo de la política y la participación hay mucho que ver, además de los comportamientos masculinos y los roles, como tú compartiste, que están ahí. También está, de la otra parte, tener conciencia histórica de género. Hay que hacerla. Yo hubiera querido venir a unos recorridos maravillosos que hicieron tras las huellas de Clara Campoamor para poder aprender de Clara Campoamor. Yo llevo un premio que me dieron en Andalucía que se llama Clara Campoamor y me hubiera gustado muchísimo ir tras las huellas. Se los propongo a todas, vayan todas tras las huellas de Clara Campoamor y de todas las feministas que han construido los derechos, han participado en las instituciones, en minoría absoluta, numérica, y en minoría ideológico-política, filosófica, en cuanto a qué paradigma sostienen, por ejemplo, estas parlamentarias feministas. Pero ha habido otras. Yo tuve el gusto y el honor, y lo he tenido todo el tiempo, de conocer y venir aquí con las compañeras de Emakunde. Por ejemplo, me tocó conocer a Charo, emblemática, que ella y otra colega, por ejemplo, Carmen Olmedo, en Andalucía, con la que trabajé muchísimo, me permitió conocer Andalucía, hasta un punto. Son mujeres que han creado instituciones, no había nada. Entonces, esa historia es tan reciente que está presente aquí, pero la olvidamos. Entonces, pongámosla como ejemplo para que podamos aprender de ellas, de lo positivo que hicieron, lo que descubrieron, y no repetir cosas que no les funcionaron, me parece a mí. Entonces, lo importante es efectivamente llevar al terreno de la política la construcción de los derechos humanos de las mujeres. Los derechos humanos se legislan. ¿Quién va a legislar eso? Necesitamos muchas y muchos legisladores convencidos de la igualdad y de los derechos humanos. En eso estamos en la mayor parte del mundo occidental. Vamos por eso. Tenemos algunos derechos, pero no tenemos el conjunto de derechos humanos. Yo me voy, ya sé, pero ni modo. Aquí mandas tú. Un minuto, Marcela, un mandas minuto, solo para decirles qué tenemos que conseguir, además del derecho al agua, además del derecho a un medio ambiente sano, además del derecho a la educación, a la salud, al trabajo, al salario digno. Estoy enunciando todos los derechos económicos, sociales que ya hemos conseguido en algunas legislaciones del mundo y que estamos empezando a construir desde las instituciones y desde la sociedad civil en un acuerdo, ojalá en una articulación importante. Pero nos faltan otros, los que se exigieron en la cumbre de Viena de 1993, en que esa cumbre tuvo que aprobar y decir, léanlo por favor, que los derechos que ya hay de las mujeres, cualquier tipo de derechos, son derechos humanos. Eso lo acordó la cumbre. 1.
son derechos humanos. 2, sin derechos humanos de las mujeres, ningún país puede decir que los derechos humanos están vigentes en su territorio. Bueno, es complejo, importante. Alda Facio, mi queridísima compañera costarricense, teórica de los derechos humanos de las mujeres, teórica y práctica, ella dice 1993, el año en que las mujeres nos convertimos en humanas, con A. Hay que hacer gárgaras para que salga, porque hemos aprendido que somos seres humanos. Pero ¿qué sería ser seres humanas? Bueno, pues trataron de añadirle a los derechos estos otros para que sean plenamente los que configuren una nueva condición de género. Se los digo rápido. El derecho a que se respete la vida de las mujeres, que de inmediato fue aprobado como el derecho a una vida libre de violencia. Es el primer derecho humano de las mujeres. ¿Quieren que se los cuente otra vez? El derecho a una vida libre de violencia. La cumbre reflexionó que no bastaba reconocer el derecho de las mujeres a la vida, eso frente al feminicidio o frente a la ponderación de la prevalencia de otras vidas por encima de la vida de las mujeres, como pasa cuando se discuten los derechos sexuales y reproductivos y se nos quiere negar el derecho a decidir, por ejemplo. Entonces, ese primer derecho, el derecho a una vida libre de violencia. Segundo, el derecho a que se respete la integridad física, psíquica y moral de las mujeres. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Integridad, ¿qué es eso? Pues habrá que hacer seminarios, coloquios, grupos de reflexión, estudios sobre la integridad. ¿Qué quisieron decir quienes se reunieron en Viena para desarrollar los derechos humanos de todas las personas y en este caso de las mujeres? El derecho a ser libre de toda forma de discriminación, toda forma no solo de género, de etnia, de idioma, de condición de salud, de posición legal, situación legal, de origen, etcétera. A ser libre de toda forma de discriminación. El derecho a la libertad y la seguridad personales. ¿Qué es eso? Bueno, aquí esto se levantó, por ejemplo, frente a los crímenes de honor que hay todavía, a las represalias de honor a las mujeres cuando incumplen las normas de su comunidad. O sea, es un empoderamiento a través de construir mecanismos para lograr la libertad y la seguridad juntas, porque en el mundo entero nos proponen que haya seguridad, dejando de salir a la calle, con cámaras por todas partes, con más policías, con más represión, y eso no queremos las mujeres. Queremos poder movernos, actuar en libertad y seguridad, pero no que se expropie la libertad en nombre de la seguridad. Decimos también a no ser sometida a torturas. En Viena se homologó el concepto, la categoría jurídica de tortura, que ya está estipulada en los derechos humanos, con la tortura de la violencia psicológica que se ejerce contra las mujeres en relaciones, por ejemplo, familiares, conyugales o de personas conocidas o con autoridad sobre nosotras. A una
a que se respete la dignidad y a que se proteja a su familia. Bueno, no voy a ahondar demasiado, pero cantidad de violencias contra las mujeres se extienden a sus hijos e hijas, a sus hermanos, a sus padres, a sus madres, a sus amigas. Hay casos de terribles, ¿no? Bueno, el derecho a ser educada, libre, a la igualdad y protección ante la ley. Y luego se los paso. Entren a internet y busquen Cumbre de Viena, Derechos Humanos de las Mujeres. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Ya sé que sufriste. Vámonos. Vámonos. Muchas gracias, Marcela. Como siempre, es un honor y un placer escucharte. Aprendemos todas mucho siempre de ti. Y damos paso a Belén Valerdi y a Sara Ibarrola. Bai. Bueno, egunon, buenos días. Es difícil empezar después de escuchar a Marcela Lagarde. Ha sido un honor y un placer escucharla. Como siempre, bueno, nos ha dado muchas claves y muchas lecciones para aprender. Pero bueno, vamos a seguir con el acto y ahora toca bajar a la realidad de las asociaciones y vamos a poder conocer la investigación que ha realizado Sara Ibarrola con el título El impacto de lo social en lo personal e íntimo, conocerlo, medirlo y transferirlo. Y para que entendamos mejor, es un estudio de la contribución del movimiento asociativo al empoderamiento personal de las mujeres en la comunidad autónoma. A través de esta investigación podemos conocer la respuesta a una serie de preguntas tales como ¿se dan los procesos internos en y desde las asociaciones y movimientos de mujeres que cambian las vidas de las participantes? Si es así, ¿cuáles son? ¿Y por qué contribuyen a su empoderamiento personal? ¿Son las asociaciones de mujeres herramientas eficaces para la contribución a la igualdad de mujeres y hombres? A través de este estudio vamos a poder encontrar la respuesta a estas preguntas y, sin más, voy a pasar, no sé si muchas conocemos a Sara Ibarrola, a presentarla. Sara Ibarrola es licenciada en Sociología por la Universidad Pública de Navarra en 1999. Su actividad profesional está orientada a la investigación, formación y asesoramiento, tanto a organizaciones públicas como privadas en la planificación, gestión y evaluación de políticas de igualdad, y a la innovación, porque lo que más le gusta es inventar y experimentar desde el feminismo otras formas de hacer que la igualdad tenga valor y legitimidad en cualquier ámbito. Entre sus últimos trabajos, además de la investigación que ha llevado a cabo a través de una beca de Emakunde, que seguidamente nos va a presentar, también tiene otra serie de investigaciones como la feminización de la pobreza en Vitoria-Gasteiz, el impacto de la crisis 2007-2014 en las mujeres
y ha dinamizado procesos de participación a través de metodologías ágiles, como el que culminó con la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Rural Participativo con enfoque de género de la zona media de Navarra. Otra serie de trabajos relevantes han sido la elaboración del Plan de Acción de la Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres en Navarra, el itinerario de trabajo para la planificación de las políticas locales de igualdad en Navarra y su plan de comunicación o la elaboración del cuarto Plan Foral para la Igualdad de Mujeres en Álava. Durante los años 2007-2011 fue la directora del Instituto Navarro para la Igualdad. Tiene además de 2.500 horas acreditadas de formación en género y políticas de igualdad y se inició en el feminismo y en el trabajo en materia de igualdad a partir de proyectos de empleos realizados en el marco de iniciativas comunitarias y en proyectos de desarrollo local sostenible, donde comenzó a acercarse y reconocer el trabajo de los movimientos de mujeres. Sin más, doy la palabra a Sara para que exponga su tesis. Muchas gracias, Belén. Egun on guztioi. Como ha comentado Belén, vengo a presentarles la investigación que lleva por título, lo pueden ver ahí, el impacto de lo social en lo personal e íntimo, conocerlo, medirlo y también transferirlo. Un estudio que, como ya también ha avanzado, trata de visibilizar y analizar la contribución del movimiento asociativo al empoderamiento personal de las mujeres de la CAE. Desde mi experiencia como investigadora, les diré que cuando haces un trabajo de este tipo, algo en ti cambia. Al menos a mí me ha pasado. Sabes más sobre un tema porque tienes que profundizar en él. Cuando haces una investigación hablamos del marco teórico. También haces aportaciones al análisis en torno a ese tema. En este caso, al análisis del impacto del movimiento asociativo de mujeres de la CAE en los procesos de empoderamiento personal. Por eso el título tiene que ver además con lo que ha comentado Marcela, del impacto de lo social, de la asociación en lo íntimo, en lo subjetivo, en lo personal. Les avanzo que se ha estudiado muy poco la incidencia de las asociaciones en los procesos de transformación individual, personal de las mujeres. Pero además de todo esto, en un trabajo de este tipo haces conclusiones que sostienen en la parte final todo lo que tú has investigado. Esta sería la lógica a grandes rasgos de una investigación y es la lógica también de la investigación que vengo a presentarles. Pero hay un matiz. Yo añadiría que hay algo más, porque una investigación, al menos como yo la concibo, no es un jarrón. Y es que después de hacerla, tú tampoco eres la misma, porque también a ti como investigadora y como mujer te toca en muchos aspectos. Recuerdan que Simone de Beauvoir escribió hace unos años que ya no era feminista, que se hizo cuando escribió El segundo sexo feminista. Yo sí soy feminista, pero serlo, les puedo garantizar que no es un requisito o una condición imprescindible para dar valor, legitimar y reconocer el trabajo que se hace en y desde las asociaciones de mujeres. Normalmente, además, como lo veo en la investigación, nos acercamos a las asociaciones de mujeres desde muchos prejuicios y estereotipos, entre otras cosas, porque no tiene el mismo valor participar en una asociación que en una empresa o en un sindicato, porque lo que se hace en la asociación, como ustedes saben, es gratuito y además se realiza en un tiempo social que no es el que se considera importante. Y además, si la asociación es de mujeres y más de un perfil de mujeres determinado, la mirada es mucho más misógina. Por eso, hacer esta investigación a mí me ha supuesto reelaborar mi propio discurso, porque si cuando comencé la investigación partía de la hipótesis de que las asociaciones contribuían a los procesos de empoderamiento personal de las mujeres, lo tenía claro, nunca imaginé que contribuyeran tanto y que fueran espacios tan importantes en y desde los que las mujeres mejoran sus vidas. Ven que digo todo el tiempo, y así iré trasladándoles la información, en las asociaciones como lugar donde se viven experiencias empoderadoras y también desde las asociaciones, entendiendo que la asociación es un espacio para el empoderamiento. La asociación por sí misma no empodera, por eso insisto todo el tiempo, hablaré de en y desde la asociación. No sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando escucho o me cuentan una investigación siempre me pregunto, ¿no? ¿Y cómo se le habrá ocurrido la idea o por qué ha investigado eso y no otra cosa? Bueno, pues yo quiero trasladarles tres claves que para mí fueron fundamentales a la hora de idear la investigación que luego les trasladaré más despacio.
Una de las claves o elementos fundamentales es que la interiorización de que los procesos de empoderamiento no son casuales. Yo la había vivido en primera persona a través del trabajo de mi propio proceso de empoderamiento, es decir, los cambios en la relación de cada mujer consigo misma, con nosotras mismas, en esos cambios inciden personas, recursos, hechos, vivencias, experiencias. Otro elemento fundamental para mí fue que en ese periodo, un poquito antes, había estado trabajando con diferentes grupos de mujeres de la CAE, especialmente con grupos de mujeres que no venían del trabajo por y desde el feminismo, y me había impactado el conocimiento que tenían de las políticas de igualdad. Hablaban de la CEDAW, de la ONU, y enlazándolo con lo que les comentaba antes, estaba claro, era seguro que ese conocimiento no era fruto de la casualidad y era el resultado de un importante recorrido que habían hecho. Todo parecía apuntar que las asociaciones eran algo más que un espacio colectivo desde donde ejercer la ciudadanía activa. Y por último, obviamente tengo que mencionarlo, el contexto de crisis. Para mí fue un elemento fundamental. La crisis que hace que se recorten los presupuestos de las políticas de igualdad, que se tengan que priorizar presupuestos y que en muchos contextos, en muchos espacios, se prescinda absolutamente del presupuesto que se dedicaba a las asociaciones o que se destinaba a las asociaciones porque nadie sabía qué pasaba exactamente dentro. Es decir, había dificultades para argumentar a través de evidencias que apostar desde las políticas públicas por el movimiento asociativo era invertir en igualdad. Estas reflexiones en forma de investigación y ya con unos objetivos muy concretos fueron compartidas por Emakunde, y lo ha comentado la directora en su intervención, que el empoderamiento de las mujeres, la contribución al empoderamiento de las mujeres forma parte de la agenda política. Emakunde es la entidad que financia esta investigación en concurrencia competitiva, en un programa de becas que la entidad saca anualmente, pero además es quien sigue todo el proceso de elaboración de la investigación, que es algo también importante, y quien tiene el deseo expreso de que esta investigación se presente en esta jornada, porque son las asociaciones de mujeres quienes primero deben de conocer y además de primera mano los resultados de este trabajo. Bueno, sobre las características de la investigación me referiré a ellas muy someramente porque, bueno, con mi intervención, si algo quisiera animarles es a que les seduzca la propuesta y se animen a leerla. Es un documento de trabajo, es muy fácil de leer, está elaborada de forma muy pedagógica y sus objetivos, como tienen ahí, tienen que ver con explicar cómo se producen los procesos de empoderamiento personal en y desde las asociaciones, identificando aquellos hitos o experiencias, en palabras de Teresa del Valle, que los marcan. Como ha comentado Marcela Lagarde, no se puede transferir el empoderamiento, se puede hacer una teoría del empoderamiento, pero hay tantos procesos de empoderamiento como mujeres. Otro de los objetivos tiene que ver con estudiar el impacto de la asociación, por eso lleva el título, en lo más íntimo, en lo subjetivo, en lo personal, a través de los cambios que se dan en los procesos de empoderamiento personal de las mujeres en las asociaciones. Además, como último objetivo, generar y diseñar pautas que nos sirvan para analizar, para evidenciar esos cambios, esos procesos de empoderamiento personal en las asociaciones y, como algo transversal todo el tiempo, visibilizar y poner en valor el papel de las asociaciones en su contribución al empoderamiento personal de las mujeres que participan en la asociación. Sobre el diseño metodológico, dos pinceladas. Seguramente les surjan algunas dudas. Yo voy a estar toda la mañana aquí y bueno, podemos debatirlas o comentarlas más despacio. Pero sí decirles que no encuentro, cuando formulo la investigación, apenas bibliografía alineada con el objeto de la investigación. Sí que hay muchísima información sobre cuántas asociaciones hay, número de socias, edad media de las socias, pero yo no encuentro información de qué es lo que pasa dentro de la asociación y de cómo eso impacta en los procesos de empoderamiento personal de las mujeres. Por eso recurro a entrevistar a diferentes expertas de diferentes contextos geográficos y en la investigación establezco un diálogo con ellas, una forma de narrativa donde voy haciendo todo el soporte teórico de la investigación. Obviamente, para realizar este trabajo tengo que recurrir a una metodología absolutamente cualitativa.
basada en el análisis de discursos, de relatos, para conocer las vivencias y experiencias de las mujeres de las diferentes asociaciones. Entrevisto a través de entrevistas en profundidad y de historias de vida a 36 mujeres y hago un taller, además, con 33 mujeres que están conscientemente en procesos de empoderamiento, para ir un poco dando respuesta a los objetivos de la investigación. ¿Con qué mujeres o dónde están o en qué tipo de asociaciones están las mujeres que yo entrevisto? Obviamente no es una muestra representativa de asociaciones de mujeres con la que yo trabajo, pero sí muy significativa de procesos de empoderamiento en y desde las asociaciones. Entonces, bueno, pues entrevisto a mujeres que están en asociaciones que trabajan por y desde el feminismo, en asociaciones socioculturales. He de decirles que la mayoría o un buen peso de las mujeres que yo entrevisto están aquí, porque además son las mayoritarias en esta comunidad y en todas. Entrevisto a asociaciones que trabajan de mujeres en un ámbito específico, como puede ser la salud o el medio ambiente, a grupos de mujeres también dentro de asociaciones mixtas y a otras como federaciones y redes de asociaciones de mujeres. Que tengo en cuenta muchas variables. La edad es una variable importante porque los ciclos biológicos y biográficos hacen que el impacto de la asociación en los procesos de empoderamiento sea muy, muy diferente. La mujer más joven que entrevisto tiene 23 años, la mayor 90. Y tengo en cuenta otras muchas variables, relación con la actividad económica, su actividad dentro de la asociación, pero una muy concreta también, que es la implicación consciente en los procesos de empoderamiento personal de esas mujeres. Luego verán por qué. Dice Marcela Lagarde que en el asociacionismo, donde se adoptan valores e interpretaciones del mundo desde el paradigma del empoderamiento, las mujeres son conscientes de sus procesos de cambio y el feminismo es una vía para activar esa conciencia. Y miren, alineado con lo que dice Marcela Lagarde desde la teoría, cómo define una mujer gitana que es para ella el empoderamiento. Ella dice, cuando yo se lo pregunto en la investigación, por supuesto, insisto, se alinea con lo que he comentado antes. Una vez fue a una jornada y me sorprendió cómo todo el tiempo hablaban del motor de arranque. Ella decía con sorna, yo no me enteraba de nada y estuve todo el tiempo callada. ¿Qué será el motor de arranque?, me preguntaba, hasta que me di cuenta de que el motor de arranque soy yo. Para mí, el empoderamiento es no estar callada, ir más adelante, estar renovada, formarte y tener estudios, tener mejor calidad de vida, no dejar que te humillen y te discriminen por ser gitana, porque todo va unido. Todo eso depende de mí y así se lo explico yo a las mujeres de mi asociación en los cursos que hacemos. Todo lo que les estoy relatando, obviamente, forma parte de la primera parte de la investigación. A partir de aquí, quisiera trasladarles cómo voy a estructurar mi intervención. Primero, quisiera contarles qué hitos veo, a través de los relatos, que marcan los procesos de empoderamiento en una asociación. En una segunda parte, abordaré cuál es la secuencia de los procesos de empoderamiento en y desde las asociaciones. En una tercera parte, muy brevemente, bajaré ya a la parte más micro, a cómo impacta la asociación en los procesos de empoderamiento personal, a ese análisis de qué cambios se van dando en diferentes dimensiones que tienen que ver con el empoderamiento. Y ya en una última parte sí que me gustaría, si da tiempo, Belén, comentarles algunas reflexiones o conclusiones que desde mi punto de vista son relevantes. En cuanto a esa primera parte, ¿no? Empoderarse en y desde una asociación, ¿qué hitos marcan y qué momentos impactan en ese proceso? Bueno, pues como les he dicho, la asociación no es empoderadora por sí misma, pero sí permite, como espacio puente, vuelvo a Teresa del Valle, ella lo nombra así, que se den situaciones y se desarrollen procesos de empoderamiento. En función de qué viven y qué descubren de ellas, las mujeres se empoderan de una u otra manera. ¿Y qué hitos marcan o qué experiencias marcan esos procesos? La primera de ellas, el hecho de asociarse. Para muchas mujeres es haber empezado con ese proceso de empoderamiento y todas las entrevistadas recordáis, porque estáis muchas de aquí sentadas en esta sala, perfectamente en qué momento estabais y cómo tomasteis la decisión de hacerlo. Generalmente siempre hay una mujer que fue la que invita, acompaña, presenta a la asociación, apunta y las mujeres se asocian por su situación y momento vital, por inquietud personal y curiosidad, porque quieren aprender y quieren hacerlo relacionándose con otras mujeres, como parte también de una trayectoria vital y por compromiso con el feminismo y con la igualdad. Dice una de las personas entrevistadas,
Yo tenía, cuando vine a la asociación, el síndrome del nido vacío. Me casé con 20 años y cuando me quedé sola dije, bueno, aquí se acaba todo. Pero luego pensé que tenía que haber algo más, que tenía que aprender otras cosas. Otra, que tiene que ver otra experiencia con esa trayectoria y tal, dice, mi paso a la Asamblea fue natural. Yo era activista de derechos humanos y eso influye. Estuve en Londres en pleno movimiento feminista, internacionalista, punky, pro-África, pro-Irlanda. Además, tuve una madre muy, muy potente. Aquí, cuando vine a Gasteiz, estuve en Emakume Internacionalista, en Sorracismo, en más sitios. Recuerdo que cualquier cosa reivindicativa era una fiesta. Entonces fue cuando me vinculé a la Asamblea y fue algo tan natural que casi ni me acuerdo cómo fue. Por tanto, uno de los hitos que marcaría en ese proceso es el hecho de asociarse. Otro tiene que ver con la asunción de responsabilidades. Estar en comisiones, grupos de trabajo, vocalías, ser tesorera, presidenta, contribuye al empoderamiento personal. Las mujeres asumen y desarrollan capacidades hasta entonces desconocidas en ellas, aprenden porque tienen además acceso a mucha información que llega a esos espacios en la asociación, se pierde el miedo a relacionarse con las instituciones, se pierde el miedo al procedimiento administrativo y se gana confianza a la hora de exponer ideas y llevar adelante proyectos. En definitiva, la asunción de responsabilidades genera autoconfianza. Este sería otro de los hitos. Pero un tercero y último importante tiene que ver con la adquisición de conocimientos y experiencias a través de la formación en igualdad, estudios de género, empoderamiento, feminismo. Si hago una síntesis de lo que les he comentado, la asociación es el espacio donde las mujeres pueden aprender a través de cursos, viajes, actividades, conferencias, por ejemplo, además de adquirir experiencias sin ser cuestionadas o juzgadas. Permite que las mujeres se sientan bien porque las personas que pueden condicionarlas no están en ese espacio. Por eso, la asociación es para las mujeres el espacio de libertad donde pueden hacer cosas que no se les permitiría hacer en otros contextos. Eso en sí es empoderador. No obstante, se produce un cambio fundamental en la relación de cada mujer consigo misma cuando incorporan a estas actividades formación en igualdad, relacionada con la igualdad, con estudios de género, con feminismo. Estos conocimientos ya están muchas veces en asociaciones que se consideran más feministas, pero no ocurre lo mismo en otro tipo de asociaciones. Les leo un testimonio. Emakunde nos llamó para formarnos en igualdad y yo dije, yo no estoy preparada para eso. Luego les dije a las de la asociación que teníamos que ir al curso porque si no Emakunde nos iba a quitar la subvención. Mira cómo pensaba yo entonces. Fui al curso y enganché desde el primer momento. De hecho, me apunté a todos los que le siguieron y quiero seguir formándome. Todo lo que he hecho lo he interiorizado. Me encuentro bien, con más autoestima. Aquí, como pueden ver, los procesos de empoderamiento son conscientes. Yo quiero empoderarme y tomo la decisión de empoderarme, porque, y es importante esta clave que voy a trasladarles, el empoderamiento puede darse en dos circunstancias. Primera, puede que simplemente acontezca, sin una decisión previa de búsqueda. Muchas mujeres se empoderan por el hecho de estar en la asociación y por las vivencias y experiencias que allí experimentan. Pero además, en otra circunstancia, es que sea consciente, que las mujeres decidamos empoderarnos porque hayamos visto la necesidad y también la utilidad de hacerlo. Yolanda Bernárdez, una de las terapeutas... ¿Se me oye mejor ahora? Sí. Yolanda Bernárdez, una de las terapeutas que yo entrevisto como expertas para hacer esta investigación, dice que las mujeres tenemos dificultad para percibirnos con esa necesidad porque las discriminaciones están muy bien camufladas y legitimadas en el sistema social. Por ejemplo, si a mí me amputan el clítoris y yo no vivo tal extirpación como algo dañino, es muy improbable que yo movilice ningún recurso interno ni desde luego externo para oponerme. Como comentaba Marcela Lagarde, les suenan expresiones, yo las saco de los discursos. Qué revuelta estoy removida, estoy descolocada, suenan. Eso nos informa de que algo está pasando en las mujeres que se vincula con esa toma de decisión consciente de cambiar su relación con ella misma y situarse en otro lugar. Porque puede que su vida en lo cotidiano, que nuestra vida en lo cotidiano no cambia, pero sí nuestra posición, el lugar en el que nos situamos frente a nuestra vida.
Hasta aquí me refería muy brevemente a algunos de los hitos que en las asociaciones marcan los procesos de empoderamiento. Pero también hay una secuencia de los procesos de empoderamiento en y desde las asociaciones, que tienen que ver con 4 pasos que también voy a comentarles. El primero, con el paso de la inconsciencia a la vivencia. La inconsciencia, no quiero decir con esto que las mujeres seamos inconscientes, sino que muchas veces vas inconscientemente a una asociación, tiene que ver con la llegada de las mujeres a la asociación, con la desubicación inicial que sentimos, con el desconocimiento del espacio donde estamos. Hay mujeres que pueden ir a una asociación a hacer un curso concreto y que ya nunca van a tener vinculación con la asociación. En cambio, puede que desde esa desubicación inicial pasemos a encontrarnos a gusto y a vivir experiencias que, en primera persona, nos hacen sentirnos bien. Ese sería el primer paso. El segundo paso es el paso de la vivencia a la experiencia colectiva. Marcela también ha comentado algo relacionado con esto cuando hablaba desde la teoría del empoderamiento. Si la vivencia está relacionada, en el primer paso, con nuestra situación cuando llegamos a la asociación, la experiencia colectiva está relacionada con el aprendizaje de que lo que me pasa a mí, y solo a mí, también les pasa a otras mujeres. Por eso, compartirlo en grupo se transforma en experiencia colectiva. Por ejemplo, cuando una cuenta que le pasa en un curso, las manos se levantan más que para poner objeciones o dudas, para decir que les pasa lo mismo o que nos pasa lo mismo. Como dicen las mujeres entrevistadas, compartir la experiencia te alivia, te quita culpa. Yo no era tan rara, ni estaba tan loca, ni era tan mala. Se genera una forma de disidencia o desacuerdo con lo que me pasa que contribuye a mi empoderamiento. En esa secuencia de cómo se van dando los procesos de empoderamiento en y desde las asociaciones, otro paso tiene que ver con el paso de la experiencia colectiva de lo que me pasa a mí, les pasa al resto, a la toma de conciencia. Como decía Marcela, esa conciencia crítica del orden en el que vivimos. La experiencia colectiva es un punto de inflexión en los procesos de empoderamiento, pero a partir de ese paso, las mujeres tenemos que querer empoderarnos. Recuerdan que les comentaba que había 2 circunstancias, que simplemente el empoderamiento acontezca, ocurra, y un segundo paso donde yo quiera y decida voluntariamente empoderarme. Aquí, en este paso, es importante que yo tome la decisión de querer empoderarme. A muchas mujeres les da miedo y deciden quedarse como están o transitar por otros caminos. Quienes conscientemente quieren seguir, toman conciencia de lo que les pasa en la asociación, lo entienden, le ponen nombre y aunque su vida no cambie en lo cotidiano, la afrontan desde otro lugar. Para que se dé este cambio es importante, fundamental, absolutamente relevante, la formación en igualdad, en estudios de género, en empoderamiento, en feminismo. En este momento, muchas mujeres de asociaciones más tradicionales comienzan a desvincularse de ellas porque sus análisis, iniciativas o inquietudes no son compartidas o porque quieren influir de otra forma en la asociación. En este paso, en este momento, muchas mujeres se hacen feministas. Les leeré también un testimonio que relata muy bien este paso. En mi asociación, pocas estamos en la igualdad y en el feminismo. Las socias tienen muy claro que es una asociación sociocultural. Eso me desanima con mi asociación. Hice una formación en Bagabiltza que convocó Emakunde y eso me abrió los ojos. Yo no veía, aceptaba todo. No tengo vida para agradecer lo que aprendí y lo que me supuso. Me cambió en todo. Mi vida no tiene nada que ver. Tenía un grupo de amigas que quedábamos para tomar café y hablar de cosas sin más. Y dije, hasta aquí. Necesito algo más y hacer algo distinto. Ahora soy mucho mejor persona, sobre todo más justa y estoy muy orgullosa. Soy dueña de mí misma y no lo era. Eso se lo debo al feminismo y a la asociación. Elena Simón señala que aprender juntas con otras, eventualmente de otras, es lo más importante o de las cosas más importantes que han hecho las mujeres en el conjunto del Estado. Y el último paso, el cuarto, tiene que ver con el paso de esa transformación, de esa toma de conciencia a la acción y al cambio. Las mujeres, en este paso, quieren que la realidad que han vivido no vuelva a ocurrirles ni a ellas ni a otras mujeres. En este paso, las mujeres tienen un nivel muy alto de incidencia en sus contextos. Como escribe Marina Subirats, son mujeres muy importantes porque tienen el poder de empujar las reivindicaciones y hacerlas llegar a las instituciones, por una parte, pero además porque difunden los derechos de las mujeres y dan un ejemplo de otras formas de ser mujer, con lo que facilitan el cambio para las mujeres que no acceden directamente a ellas. También hay cuestiones, voy un poquito más rápido, además de esta secuencia, también hay experiencias, vivencias
que no son empoderadoras en una asociación. No todo empodera en una asociación. La entrega patriarcal no empodera. ¿Les suenan las asociaciones donde las socias son voluntarias a tiempo completo, que se solidarizan con causas de deber ser? Eso no empodera. Tampoco empodera la rivalidad y la enemistad entre mujeres. Tampoco empodera la invisibilidad de referentes femeninos. No digo el desconocimiento de referentes, sino la invisibilidad de otros modelos. Tampoco empodera el proteccionismo y el paternalismo por parte de las instituciones hacia las asociaciones. Y tampoco, por supuesto, los prejuicios, estereotipos y creencias entre los diferentes movimientos asociativos de mujeres. Esa dicotomía entre, por un lado, están las asociaciones de mujeres y, por otro, el movimiento feminista, como si el movimiento feminista no estuviera integrado por asociaciones de mujeres o como si en las asociaciones de mujeres no hubiese feministas. Desde este contexto, desde el punto de partida de que cada proceso de empoderamiento es único, como cada mujer, que todos comparten hitos que lo refuerzan y una secuencia lógica que se relaciona con vivencias y experiencias que suceden en la asociación y que hace que esos procesos sean conscientes, voluntarios, sí que quisiera ahora, que es la otra parte de la investigación, bajar a lo más micro, a lo que tiene que ver con cómo la asociación me empodera a mí, como mujer que estoy en la asociación, que participo en la asociación. En la investigación yo intento, como si dijéramos, descomponer lo que significa el empoderamiento en diferentes dimensiones. Hago un camino de autos, como decía Marcela Lagarde, e intento ver cómo la asociación, el objetivo es el empoderamiento. Para que haya empoderamiento tiene que haber autoestima, autocuidado y bienestar, autonomía. Autoestima porque es el núcleo, es el piso básico del empoderamiento, donde se encuentra la confianza en una misma. El autocuidado, pues porque es preventivo y quiero analizar cómo impacta en la asociación en que las mujeres sean conscientes de qué necesitan, de qué les genera placer y bienestar, de que no se pongan en riesgo. La autonomía, porque está relacionada con que cada mujer asuma su vida como lo más importante. Todas son dimensiones que, reparándolas y desarrollándolas en y desde las asociaciones, contribuyen al empoderamiento personal. Entonces, empoderamiento, dimensiones y cómo analizo yo los cambios que se dan en las vidas de las mujeres a través de los cambios que se producen en estas dimensiones. Para ello, lo que hago es elaborar, validar y luego refinar un sistema de 22 indicadores. Cada uno de ellos mide, da cuenta, señala los cambios que se han producido en cada una de las dimensiones y que se los relato ahí, se los explico muy brevemente porque no tengo tiempo, pero insisto en que en la investigación tienen absolutamente toda esta información detallada. Quiero ver los cambios en y desde las asociaciones que impactan en la autoestima de las mujeres. Y para eso, ¿en qué cuestiones me fijo? En cómo se afrontan situaciones haciendo visibles opiniones e ideas propias. El 82% de las mujeres que entrevisto dicen que la asociación ha contribuido a que se den cambios ahí. A quererme y valorarme más. Un 75% de las mujeres que yo entrevisto dicen, a través de diferentes preguntas que yo les hago, que un poco estudian el indicador, que se quieren y se valoran más. A aprender y vivir otras formas de disfrute. El 91% de las mujeres entrevistadas dicen que mucho o bastante ha contribuido la asociación a que se den cambios ahí. A estar más a gusto con el cuerpo, a sentirme parte del cuerpo. El 60% también dicen que mucho o bastante. A tener más seguridad, el 77% mucho o bastante. A valorar y a reconocer a mujeres diferentes, el 100% de las mujeres con las que yo trabajo, con las que yo realizo la investigación, dicen que mucho o bastante. A disminuir el sentimiento y la vivencia de la culpa, el 71% de las mujeres dicen que la asociación ha cambiado su sentimiento y su vivencia de la culpa. A ser más sabia, a tener más conocimientos y estar más motivada por aprender, leer o profundizar en otros temas. El 100% de todas las mujeres entrevistadas dicen que mucho, aquí ya no dicen ni que bastante, mucho. Valorar y reconocer a otras mujeres diferentes y ser más sabia, tener más conocimientos y querer aprender, son cambios que tienen que ver con la autoestima, son los indicadores donde la asociación más contribuye a que se den cambios. Veis que en el conjunto, además, el porcentaje, además, es muy alto.
En el estudio, en la investigación, yo tenía preparados aquí muchos relatos que dan cuenta de cada uno de los indicadores, pero no nos da tiempo. He comentado empoderamiento personal, 3 dimensiones, hemos visto la autoestima y con qué indicadores yo veo los cambios que se producen en esa dimensión, que es la autoestima, que tiene que ver con la contribución a los procesos de empoderamiento. Otra de las dimensiones es el autocuidado para el bienestar individual de las mujeres, o sea, los cambios que se dan en y desde la asociación que impactan en el autocuidado para el bienestar individual de las mujeres. Y aquí yo lo analizo como indicadores viendo si se ha aprendido a poner límites y a decir que no. El 77% dicen que mucho, bastante. Si se ha contribuido a mejorar la salud, las asociaciones sabemos que fundamentalmente son agentes de salud. El 96% dicen que mucho y bastante. Hacer cambios positivos en las relaciones afectivas y amorosas. Aquí el 44% dice que poco o nada y el 60% que bastante o mucho. Luego me puedo detener en por qué y explicar más esto, pero ahora no da tiempo. Y también les pregunto en ser más feliz o ser feliz. Y el 91% dicen que la asociación ha contribuido a que sea más feliz. En cuanto a lo que tiene que ver con la otra dimensión, la autonomía de las mujeres, a través de qué indicadores veo si ha habido cambios en los procesos que tienen que ver con la reparación y el desarrollo de la autonomía de las mujeres y, por tanto, en la contribución a sus procesos de empoderamiento. La primera de ellas, el primer indicador es tomar decisiones en torno a una misma. El 82% dicen que mucho. Valorar la independencia económica. 69-70% nada. Esto tiene una explicación. Todo lo que tiene que ver con un empleo en las más jóvenes está muy interiorizado y mujeres más mayores nunca se han planteado tener empleo. Lo puedo explicar luego también más despacio. En cuanto a poner en marcha nuevos proyectos e iniciativas, el 86% dicen que bastante o mucho. Pensar en participar en otros espacios como la política. El 80% dicen que nada o poco. La asociación no ha contribuido a eso. Pero en las más jóvenes sí que la asociación, en las más jóvenes que yo entrevisto, sí que la asociación les ha hecho pensar en participar en otros espacios de interlocución política. En tener menos miedo a la autonomía, el 84% dicen que la asociación ha contribuido mucho. Tener y priorizar espacios y tiempos propios, el 82% mucho. Conocer y participar en la construcción de los derechos, el 89%, casi el 90%, mucho. En vivir mejor la soledad, no desde la desolación. El 80% dicen que mucho. En cuanto a cambios que tienen que ver o que se relacionan con las 3 dimensiones del empoderamiento personal. Yo aquí también pregunto, tiene que ver con las 3, no como pueden ver ahí en la diapositiva, autoestima 1, autocuidado 2, tiene que ver con las 3. La primera de ellas, o el primer indicador que utilizo es que la vida tenga otro sentido, otra dirección. El 85% de las mujeres dicen que sí. Ver discriminaciones, perdón, que sí, no, que bastante. Ver discriminaciones contra las mujeres y estar comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres. El 97%, mucho. Como decía Marcela, lo repito otra vez, ver discriminaciones contra las mujeres y estar comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres. El 97% de las mujeres dicen que la asociación en ellas ha contribuido mucho a hacer este cambio. Y en la autopercepción de los cambios producidos a través de la asociación, en que vean esos cambios, el 82% también dicen que bastante o mucho. Por ejemplo, un testimonio muy brevemente. Una de ellas dice, que tiene que ver con las 3 dimensiones, ha cambiado mi tiempo libre porque ahora se lo dedico a la asociación. También creo que este nuevo proyecto que vamos a impulsar desde la asociación me va a traer satisfacciones. Ha cambiado mi relación de pareja, mejor, y me da satisfacción coger el relevo a mi madre en la asociación y además también reconocer su trabajo. Hay muchos testimonios que tienen que ver con esto. En una última parte ya de la investigación y además de mi intervención, y siguiendo la secuencia que les he comentado al principio. ¿Qué conclusiones o qué me gustaría o con qué me gustaría que se quedasen? En todos los casos, prácticamente en todos los casos, como han visto, a todas las mujeres estar en la asociación les toca lo íntimo y lo personal y contribuye a su empoderamiento, aunque obviamente influye la edad, la realidad histórica y también la vivencia generacional que tienen. Por eso, aunque una mujer joven esté más empoderada que una mujer mayor, los cambios que se han producido en las mujeres más mayores pueden haber sido mucho más impactantes para ellas en términos de ruptura con los mandatos patriarcales.
La asociación es una herramienta y un espacio para el impulso, apoyo y desarrollo de procesos de empoderamiento de las mujeres. Y el empoderamiento, no lo perdamos nunca de vista, es una condición imprescindible para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres tenemos capacidades para empoderarnos, pero se precisan de herramientas que, como las asociaciones, contribuyan a que perdamos el miedo aprendido a hacerlo. Se han analizado los hitos que marcan los procesos de empoderamiento, al menos lo he intentado, aunque haya sido brevemente, también las características de esos procesos, y se ha constatado, además, cómo se pueden analizar y medir estos cambios a través de un sistema de indicadores, en este caso 22. Además, son transferibles a cualquier otro proyecto de empoderamiento donde quieran ver un poco los cambios que se van dando en las vidas de las mujeres. Esto ha permitido afirmar que las vidas de las mujeres, nuestras vidas, en términos generales y en clave de empoderamiento personal, mejoran en y desde las asociaciones, no en todas las etapas. Sobre todo, este cambio comienza a ocurrir en las mujeres de forma no consciente cuando su vivencia personal pasa a ser experiencia colectiva, pero fundamentalmente cuando conscientemente toman la decisión de empoderarse, cuando ese proceso es voluntario. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el proceso no tiene vuelta atrás, porque han cambiado su posición y su relación con ellas mismas y con lo que les rodea. Este hecho es absolutamente relevante porque da legitimidad al movimiento de mujeres, visibiliza los procesos de cambio que se dan en y desde las asociaciones, que van mucho más allá del tipo de actividades que se hacen, que es con lo que siempre nos quedamos, y además contribuye a generar otra visión de ellas, distinta a la extendida percepción patriarcal que muchas veces se tiene interesadamente de las asociaciones de mujeres. Por eso, y en la medida en la que, además de asociaciones y mujeres representantes del movimiento asociativo, aquí hay representantes de otras organizaciones o instituciones, me gustaría trasladar que existe un compromiso que compartimos, que es la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Y el sexto plan, del que nos hablaba la directora al principio de la intervención, es un compromiso explícito de ello. Existen condiciones, además de un compromiso. Las asociaciones son una herramienta y un espacio desde donde construir procesos de cambio. En la comunidad, en la CAE, existe un diverso y numeroso tejido asociativo en el que están involucradas de muy diferentes formas muchas mujeres que no son un grupo monolítico. Además, como las propias mujeres indican, sus acciones tienen un elevado efecto multiplicador, porque la incidencia de estas mujeres en sus contextos familiares, relacionales y sociales es muy, muy alto. Pero además de que existen compromisos, de que existen condiciones, existen evidencias. El impacto de las asociaciones en las vidas de las mujeres, lo he intentado trasladar, se puede analizar y existen hitos que lo marcan. Estas evidencias, no lo perdamos de vista, no son inmediatas, porque los resultados de los procesos de empoderamiento, como también sabemos, son largos. Por eso, justamente por eso, es tan difícil medirlos y que sean visibles. Además, sabemos que el aprendizaje y el autoconocimiento son claves para impulsar procesos conscientes de empoderamiento personal. Quiero leerles un testimonio, algo que escribe, además es una mujer joven, en el taller donde se trabaja con mujeres que están en procesos conscientes de empoderamiento. Ella escribe, es una forma también de conectar más con nuestra intimidad, que ¿cómo está mi autoestima? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Pues así estoy. He empezado el camino y ha salido el sol. Me siento en sororidad con mis amigas, disfruto de las nuevas, estoy abierta a nuevas cosas. Empiezo a encarar mis miedos, me protejo más y me cuestiono menos. Creo que soy digna de lo que deseo. Entonces, dos reflexiones. Impulsemos propuestas que hagan que se actualice o revise la asociación en términos de impulsar procesos de empoderamiento personal consciente, sobre todo en los casos en los que las mujeres, por el hecho de ir a la asociación e implicarse, ya experimentan o están experimentando algunos cambios. Pero también reforcemos procesos voluntarios de empoderamiento personal, porque desde esa nueva posición consolidada, las mujeres iremos haciendo que nuestras propias asociaciones evolucionen, que otras inicien otros procesos, que en nuestros contextos se vayan produciendo cambios y cada vez seremos mejores interlocutoras sociales y políticas. Sin duda, desde mi punto de vista, que existan mujeres decididas a desarrollar sus derechos es la mejor garantía para la libertad y para la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. Dice Audre Lorde,
en su libro La hermana, la extranjera. Ella escribe: nunca se llega a ser por completo una persona cuando se guarda silencio, porque en tu fuero interno siempre hay una parte de ti que quiere hacerse oír y cuando te empeñas en no prestarle atención se va acalorando más y más, se va enfureciendo y si no le das salida llegará un momento en que se revelará y te pegará un puñetazo desde dentro. Por eso esta investigación, por eso me cambió tanto, por eso mi reconocimiento a Emakunde, por generar las condiciones para poder hacerla. Y por eso, expresamente, mi reconocimiento a todas las mujeres del movimiento asociativo de la CAE y de otros espacios que estén aquí, con el deseo de que esto sea un paso adelante en la legitimación de su contribución al cambio y que este cambio no se silencie más. Muchas gracias. Que ricasco. Bueno, mil perdones por que nos hemos pasado de tiempo, pero creo que era necesario porque ya que es una investigación tenemos que conocerla hasta el final. Me dice Sara que igual dejamos para luego las preguntas que tengáis para hacerlo, para tenernos un poco, aunque sea ya tarde, al tiempo establecido y dar paso al rato de descanso que tenemos ahora. Eskerrik asko.